Hey, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jonathan Paredes, estudiante de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, carrera de Turismo. Bueno, el día de hoy vamos a compartir con ustedes un interesante tema acerca de medidas preventivas, de protocolos que nos permitirán no dejar de hacer lo que más nos gusta, que es viajar. Bien, amigos, para nadie resulta un secreto es saber que el sector turístico se enfrenta a una situación sin precedentes en su historia. Realmente ni la crisis financiera del 2008 ni los ataques terroristas del 11S tuvieron un impacto que se pueda comparar con la crisis que actualmente está viviendo a causa del COVID-19. Las restricciones de los viajes internacionales, regionales y locales han tenido un impacto inmediato en las economías nacionales, en los que se identifican las industrias turísticas, como el transporte aéreo, cruceros, transporte público, alojamiento, cafeterías y restaurantes, convenciones, festivales, reuniones o eventos deportivos. Dadas las prohibiciones, regulaciones de movilidad, el turismo internacional y nacional disminuyó precipitadamente en tan solo semanas. Se constata que la pandemia ha afectado prácticamente a todas las partes de la cadena de valor del turismo. El parón en la movilidad se ha sentido en una amplia gama de empresas que se integran la cadena de suministro de los viajes y el turismo, como por ejemplo el servicio de catering o lavandería. Bien, amigos, entonces se evidencia claramente que el turismo está altamente expuesto a numerosos cambios. Cambios, por ejemplo, como las alteraciones económicas mundiales, desastres naturales, cambio climático, transformaciones políticas y sociales. Sin embargo a ello, la industria del turismo es el motor de crecimiento económico en muchas economías y actualmente mantiene un nuevo desafío, el cual es seguir siendo aquella industria que genera millones de dólares y con grandes proyecciones. El turismo, a su vez, ha demostrado ser resistente a las conmociones externas, es decir, el sistema turístico ha tenido la capacidad evolutiva para absorber los cambios y reorganizarse coordinando las modificaciones necesarias para mantener su función, estructura, identidad y retroalimentación fundamentales. Es así, por ejemplo, que en el presente video se va a hablar acerca de protocolos que ayudan a mantener al turismo en una vara alta, en una vara que no puede ser derribada. Protocolo General de Medidas de Bioseguridad para establecimientos de alimentos y bebidas, restaurantes y cafeterías al momento de su reapertura. Año 2020. Colaboran Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud Pública, Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos. Todo gira en torno a un objetivo, que básicamente es determinar los lineamientos de referencia para el uso de equipamientos de protección personal, medidas de prevención y a fin de fortalecer la bioseguridad y medidas sanitarias para usuarios internos y externos de establecimientos de alimentos y bebidas categorizadas como restaurantes y cafeterías, previo a que estos establecimientos reinicien su actividad económica, cuando las mismas sean debidamente autorizadas por los COE cantonales, según las disposiciones del COE nacional. El documento se divide en tanto en lineamientos específicos como lineamientos generales. Dentro de las características o literales más fundamentales de los lineamientos generales, tenemos que se deberá dar cumplimiento a la guía y plan general para el retorno progresivo a las actividades laborales, emitido por la Mesa Técnica de Trabajo 6 y conforme a los lineamientos correspondientes a la semaforización que establezca el COE cantonal en el marco de la emergencia sanitaria y estado de excepción.
De igual manera, se debe respetar el foro establecido de acuerdo a las disposiciones, ya que esto evitará aglomeración entre personas. Además, se respetarán los horarios de atención establecidos previamente por el COE nacional. También se estará pendiente de actualizaciones realizadas a la guía y protocolos citados en este instrumento, mismo que estará vigente hasta que el COE nacional disponga lo contrario respecto a la emergencia sanitaria de COVID-19. Por otra parte, los o las trabajadores que se sugiere no deben asistir al lugar de empleo son las personas que presenten sintomatología, tales como tos, fiebre, dificultad de respirar, entre otras, que pudiera estar asociada con COVID-19, hasta descartar la confirmación de un caso positivo mediante la respectiva prueba. A su vez, las personas que han estado en contacto estrecho o compartido un espacio físico sin guardar la distancia interpersonal, 2 metros, con un caso confirmado de COVID-19, incluso en ausencia de síntomas por un periodo de al menos 14 días, es necesario que el empleador haga a un lado a este trabajador para precautelar los bienes de los demás trabajadores. Además, hay que hacer un énfasis en las personas que se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria y factores de riesgo, tales como personas con discapacidad, tercera edad, embarazadas o por padecer enfermedades catastróficas o afecciones médicas anteriores, como por ejemplo hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares. Además, las personas de mayores de 60 años de edad se encuentran en riesgo de contagio de COVID. Es por ello que se propone una evaluación médica bajo criterio estricto. Recibirán el dictamen de si pueden acudir a trabajar de forma presencial o no. Lineamientos específicos. Es importante informar y concientizar a todo el personal que se encuentre directa o indirectamente involucrado con los alimentos, con el fin que todos conozcan los protocolos y puedan adaptar las nuevas estrategias en cada área del proceso. Para iniciar las actividades laborales en los lugares de trabajo se deberá tomar en cuenta los siguientes lineamientos. Recomendaciones para todo el personal antes de salir de casa. Higiene personal diaria, ropa limpia, uñas cortas, cabello recogido, no utilizar joyas como anillos, aretes, collares, pulseras, utilizar prendas de mangas largas, colocarse la mascarilla quirúrgica antes de salir de casa, mantener la distancia, llevar un dispensador de alcohol o gel, no tocar su rostro u otras partes del cuerpo. Como segundo lineamiento tenemos los desplazamientos al lugar de trabajo y retorno a su hogar. En los desplazamientos realizados por medio de transporte público, bus de la empresa u otro medio de transporte como taxi, se deberá guardar la distancia interpersonal con las otras personas, además del uso de mascarilla obligatorio. Si se traslada a su lugar de trabajo, ya sea a pie, en bicicleta, moto o scooter, es necesario que lleve mascarilla. Siempre que pueda, es preferible en esta situación el transporte individual. En el caso de transportes institucionales, las unidades deben aplicar procesos de desinfección de acuerdo con lo establecido en el protocolo de limpieza y desinfección de unidades de transporte público emitido por la ANT. Además, el lavado de manos al llegar al lugar de trabajo como al regresar al domicilio es algo que ya debe formar parte de la cultura en este caso tan delicado.
El tercer lineamiento abarca los requisitos en el lugar de trabajo. A. El empleador debe evaluar y monitorear el estado de salud de sus trabajadores con frecuencia diaria. Se debe realizar la lectura de temperatura mediante un termómetro infrarrojo al personal al inicio y fin de la jornada de trabajo y llevar un registro. Además, se debe brindar información básica sobre las medidas y normas de seguridad con relación a la emergencia sanitaria por COVID-19. Entre algunos ejemplos tenemos, por ejemplo, la definición de caso sospechoso, la definición de contacto, acciones a seguir frente a cada caso, protección para la atención al público, entre otros más. B. El personal debe desinfectar el calzado, aumentar la frecuencia de lavado de manos con una duración mínima de 40 segundos en cada lavado y desinfección de las mismas. ¿Cuándo lavar y desinfectar las manos? Algunos ejemplos son al ingresar de las áreas de preparación de los alimentos, después de ir al baño, después de toser o estornudar, después de manipular dinero, después de cargar cajas o objetos sucios, después de recoger o manejar desechos, después de utilizar productos químicos o de limpieza, entre otros. Además, se debe desinfectar objetos personales como celular, gafas, lentes. Utilizar de manera imprescindible mascarilla quirúrgica. En este caso debe ser siempre y cada 4 horas. Además, utilizar protección de cabello para el personal que lo requiera. Mantener una aplicación constante de alcohol o gel, sobre todo al contacto de objetos. En el caso de haberse expuesto de forma directa a un paciente confirmado para COVID-19, se debe cumplir con el aislamiento preventivo acorde al protocolo de aislamiento preventivo obligatorio para personas con sospecha o positiva del COVID-19 emitido por la Mesa Técnica de Trabajo 2, Salud y Atención Prehospitalaria. Requisitos para el servicio a domicilio. En este punto debemos observar lo establecido en el protocolo que deben cumplir los establecimientos de alimentación colectiva y para quienes preparen y entreguen alimentos emitido por ARCSA. De igual manera, dar cumplimiento a lo establecido en la guía de bioseguridad para entregar a domicilio y atención al cliente emitido por la MTT 6. Algunos lineamientos a seguir o procesos son, por ejemplo, aumentar la frecuencia de limpieza de los transportes usados para este fin. Los alimentos deberán ir en recipientes adecuados y sellados. Se puede optar por un sello de seguridad o un medio que evite la adulteración de los alimentos durante el transporte. Además, el equipo para traslado, caja, mochila, cooler u otros donde se coloquen los recipientes que contienen alimentos deberán ser limpiados y sanitizados después de cada entrega. Además, durante la entrega se deberá mantener la distancia de al menos 2 metros entre el cliente y el repartidor. El repartidor deberá tener un dispensador personal de solución desinfectante para su uso continuo. El repartidor deberá utilizar alcohol o alcohol gel antes y después de entregar el pedido. Finalmente tenemos los requisitos para el manejo de desechos. El personal encargado de manipular los desechos deberá poseer conocimiento previo de los procedimientos de bioseguridad. Además, el personal tiene la obligación de realizar el proceso de higiene previo a su reintegro a otras áreas o actividades. Bien, además, el plan para un manejo de residuos de los establecimientos deberá contar con recipientes y fundas en número y tamaño suficiente acorde a la operación. Los desechos que se generen como guantes, pañuelos, mascarillas se deben eliminar en una funda de plástico, en un tacho de basura, preferiblemente con tapa y pedal de apertura dispuesto en el lugar. Estos desechos no deben considerarse para actividades de recuperación y posterior reuso o reciclaje.